Bienvenidos al canal El Regalo Detrás del Cáncer. Mi nombre es Lucy y hoy vamos a conversar sobre el tema número 2. ¿Por qué a mí? Si estás viendo este video y estás también en este proceso, en las terapias, o de repente ya saliste de todo este proceso de sanación, ¿no? Te habrás hecho al inicio esta pregunta de por qué a mí, qué hice mal, ¿no? ¿Por qué yo y por qué no los que están a mi lado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tengo yo mal? ¿Cuál es el defecto? Son muchas preguntas, pero en realidad al inicio, ¿no? Cuando esto estaba reciente, antes de dormir venían esas preguntas, ¿no? Seguramente que no me alimenté bien, ¿no? No dormí lo suficiente o tuve excesos, por ejemplo, con el café. En mi caso, yo recuerdo que durante el tiempo del COVID, también por la restricción, no hice mucho deporte, porque yo toda mi vida siempre he estado activa, ¿no? En el periodo durante la universidad realizaba natación. Después cuando trabajaba, recuerdo que siempre buscaba tiempo para salir a correr, igual donde estuviera. Y en el tiempo del COVID no, todos encerrados. Y sobre todo con la incertidumbre. Bueno, todo eso confabuló para hacer el caldo de cultivo para que luego se desencadenara. Fueron múltiples factores, ¿no? Yo recuerdo que cuando estuve conversando con una psicóloga durante la terapia. El oncólogo es un grupo de médicos, ¿no? Me deriva a la psicóloga una vez al mes o según lo que sea necesario. Y yo llegaba, más que todo era para que me escuchara, ¿no? Porque yo llegaba con preguntas que al final me las terminaba respondiendo yo mismas. Y en una oportunidad recibí mis exámenes genéticos porque nos hacen la prueba genética y me dicen que no es genético, está descartado, porque si fuera genético, quiere decir que en ninguna terapia va a hacer efecto y se tiene que hacer la operación para retirar ambos senos, porque no va a ser, ¿no? Esto me explicaba la genetista y me decía, es como el caso de Angelina Jolie, ¿no? Que a ella sí le dio positivo, que la enfermedad del cáncer es genética y por lo tanto tuvo que quitarse las dos mamas y hasta el útero, ¿no? Bueno, que después hay una reconstrucción y bueno, en mi caso no, salió negativo. Y con la psicóloga llego y le digo, ¿no? Ay, ya sé por qué me ha dado, o sea, era como que la propia, el propio cuestionamiento que tenía, ya sé, llegó. Lo que pasa es que en ese periodo yo recuerdo que estaba terminando un- una maestría y estaba quedándome todas las noches de amanecida, ¿no? Y para ello, a las 10 de la noche más o menos, me iba a- a- al escritorio con un litro de café, ¿no? Que me lo tomaba en dos partes, uno a las 10 de la noche y luego a las 3 de la mañana para durar hasta toda la noche, ¿no? Toda la madrugada. Y así me la pasaba varios días, porque según yo ese era el momento de mayor silencio, más tranquilo, en donde podía, ¿no? Yo con calma concentrarme en avanzar en la computadora. Eh,
Y yo recuerdo que sentía mucha acidez también en la boca, porque existe la teoría dentro de la nutrición de que cuando el cuerpo se acidifica es que produce el inicio de enfermedades, ¿no? Como el cáncer sobre todo. Y es por eso que están las prohibición de los alimentos que acidifican el cuerpo, como el café, y empezar a consumir una dieta de alimentos que son más básicos, ¿no? De un pH básico para el cuerpo. Entonces, sí, en cuanto a la alimentación, yo recuerdo que en ese tiempo que andaba con la interrogante, estuve consultando a un médico naturista y me mandó una lista de cambios que debería hacer en mi dieta y me prohibió también el azúcar rubia refinada, que pasa por unos procesos para ese blancamiento, ¿no? Esa azúcar, la azúcar morena, sí, sí es posible, y aunque durante un año más o menos yo no consumí nada de azúcar. Y después, ahora cuando preparo algún postre, queques, bizcochos, ahí le agrego un poquito de azúcar. Si la receta dice 150 gramos, yo le agrego la tercera parte, ¿no? Y a veces tomo té con miel, pero no siempre. Trato de evitar el café, no como cerdo, es otra de las cosas que también el médico me prohibió. Em, yo imagino que es por el proceso que la industria le da a este animalito, ¿no? De inyecciones, vacunas, alimento procesado para que rápidamente crezca y como es una carne muy manipulada, me prohibió también los embutidos, ¿m? Y todo lo que sea frito, ¿no? Cuando el aceite, si buscamos en la tabla en internet los límites de temperatura que soportan los aceites, por ejemplo, el aceite de girasol llega hasta más de 300, el aceite de oliva, el límite es 200. Entonces, cuando está en la freidora, por ejemplo, que en Perú nos gusta mucho ir al pollo broster con papas fritas, que están ahí en las freidoras de aceite, esos ya están a 500 grados o más, o todo el tiempo friéndose. Y lo que ocurre es que las moléculas del aceite a esa temperatura cambian y se vuelven ya cancerígenas, ¿no? Comer solo en la casa, de preferencia, cuando estamos en este proceso. Entonces, esas eran, ¿no? Algunas de las posibilidades que yo veía y decía, seguro que fue por esto, por esto, por esto y por aquello, o porque también estuve atravesando un estrés fuerte, el tema del trabajo, la familia, em, los estudios, ¿no? Y yo recuerdo que yo oraba mucho y le pedía a Dios, ¿no? Padre, hazme mejor, ¿no? Pule aquello que deba de mejorar. Y en realidad Dios me escuchó porque me regaló este proceso, este cáncer, porque después de pasar por todo ello, realmente ha habido una transformación, una evolución en mi vida, ¿no? Como se dice, ¿no? A través del dolor es que se llega a un cambio. Y cada día, ¿no? Cada terapia, cada sesión es una batalla en donde el cuerpo físico va teniendo el chance de crecer, este cuerpo que está soportando, pero sobre todo el espíritu que está dentro, ¿no? La fe, pero no solamente una fe de pedir, rezar, sino de confiar totalmente en que Dios tiene el control de nuestras vidas y con esa luz, con esa energía de despertar en Dios,
es que reposa el alma tranquila, ¿no? Entonces, luego, ¿no? De hacerme esa pregunta durante varios meses, ¿no? Es donde mi vida, pues, tuvo un cambio y ya no me, hubo un tiempo en donde ya no me hacía esa pregunta después de la tercera terapia que pasé y cuando estaba en la inmunoterapia, que fue una de las terapias que más me chocó, tuve más efectos adversos, más fuertes, es que pasé a preguntarme, ¿no? ¿Para qué a mí? ¿Para qué? Porque dije, esto no es solamente, ¿no? Dios no nos envía estas situaciones simplemente para el dolor, ¿no? Sino para que podamos encontrar un nuevo sentido. Inclusive yo toda mi vida estuve muy ligada a Dios. Recuerdo que aquí en Viena fui a una iglesia y una amiga de la comunidad peruana me recomendó. Me, Se llama el padre Rudy, el que está ahí en esa iglesia, y que es muy conocido porque hace la imposición de manos o la sanación por las manos. Em, pero antes de eso, te pide que se confiesen y luego muchas preguntas sobre tu vida, la niñez, ¿no? Todos los problemas. Entonces fui ahí a hablarle, a entenderle. eh, el padre Rudy es un padre aquí de Austria, austriaco, o sea que es ir a conversar con él en alemán. Y él me dice, ¿no? Que esta enfermedad es un regalo que Dios me da. Pero ¿por qué me dice eso? Yo le empecé a contar, ¿no? Yo desde que hice la primera comunión a los 8 o 9 años, estuve siempre en la iglesia toda mi niñez, bueno, desde los 8 años hasta los 16. Luego de la primera comunión, llegamos todos los sábados durante un año, hice mi primera comunión y pasé al grupo de acólitos, que son los niños que se visten de blanco, que están ahí ayudándole al padre, ¿no? Sirviendo el vino, llevando que de la hostia. Entonces estuve en ese grupo, luego pasé a ser de apoyo de catequista, luego pasé a ser catequista, luego pasé a la confirmación, estuve siempre en retiros, o sea, era algo, yo sentía a Dios desde niña en mi corazón. Yo recuerdo, he vivido siempre en el RIMAC, o la mayor parte de mi vida, y bueno, hay sus zonas no tan seguras. Y yo recuerdo que cuando iba al colegio y veía así como que sentía esa energía oscura, cuando regresaba del colegio, sobre todo a casa, eh, yo miraba al cielo y decía, Dios, tú me vas a librar de esto. Yo sé que tú me estás cuidando y así, me concentraba en mirar al cielo, empezar a hablar con Dios. No, no era el Padre Nuestro ni el Ave María, pero sí le decía, ¿no? Dios, yo sé que tú estás conmigo, que tú me cuidas. Y pasaba tranquila, se me iba el miedo, ¿no? Si veía por ahí un pitbull suelto o estos grupos, ¿no? De, que parecían de personas mm, que que querían de repente o robar o que estaban de repente fumando, tomando en la calle. Entonces, ¿no? Siempre, siempre, siempre he sentido la presencia de Dios y Él me ha cuidado desde que soy niña, ¿no? Yo soy la hermana mayor de cuatro. Entonces yo iba al colegio a veces con mis hermanas menores, pero ya cuando crecíamos ya cada una regresaba por su lado y yo siempre he tenido pues, ¿no? Esta sensación de cuando hay algo que me olía mal, ¿no? Ya uno cuando está llegando a la esquina ve toda la calle que sigue,
y justo ahí veía algo, sospechoso, y decía, o ya, o cruzo la calle, pero cuando no se podía cruzar la calle, si había tener que cruzar por ahí, miraba al cielo, hablaba con Dios, caminaba, caminaba, caminaba. Nunca he tenido miedo, eso sí, solo que era una protección que le pedía a Dios y siempre todo iba bien. Entonces le contaba eso al padre Rudy, ¿no? Eh, luego él me hizo la unción. Él tiene como un pomito, una cremita. Puso su mano, bueno, oró un tiempo. No escuchaba qué hacía, solo que movía la lengua, algo decía. Y luego me puso la unción con su dedo pulgar en la frente, en la palma de las manos. Y cuando hizo eso más o menos fue el año pasado en noviembre, diciembre. Sí, 2025, noviembre, diciembre. Yo sentí inmediatamente como que si estuviera cargando una mochila pesada y ¡fuf! Se fue. Y por un segundo sentí que mi espíritu voló y luego lentamente regresó. Así como que si mis pies no estaban en el suelo ya, sentí como que si floté y regresé. Entonces, ahí el padre me pregunta, ¿qué sientes? Le cuento esto y entonces cuando estaba hablando sentía como un olor a flores, a orquídeas. Y le cuento, ¿no? Siento que huele muy rico. Ya, entonces él me miró y ahí es donde me dijo, esta enfermedad es un regalo de Dios para ti, ¿no? A otras amigas que también les ha hecho la unción, a esta amiga que me recomendó ir, me dice que no, ella sintió algo muy diferente, me dice no huele a nada, yo sentía a lo mejor que me quemaba y depende entonces de cada persona la reacción que se dé con esa unción. Y bueno, entonces como les decía, la pregunta cambió de por qué para mí a para qué a mí, para qué tengo que aprender, qué tengo que descubrir. ¿Qué me quiere decir Dios con esto? Porque cuando Dios permite que pasemos por un proceso difícil, es para pulirnos, como ese diamante, ¿no? Que cada vez va a tener ya una otra luz, otro brillo. Entonces entendí que es un proceso que Dios me está regalando para evolucionar, para despertar, para encender la luz que llevo dentro de mí, para eso, ¿no? Y si bien es cierto, el inicio de la enfermedad la he pasado sola porque no sentía la luz prendida de Dios en mí, ¿no? En un país muy lejano, ¿no? El vuelo directo, no hay vuelo directo a Perú, a Lima es un vuelo con escala siempre, y el vuelo más rápido que existe es de 24, 22, 23 horas, y sin familia, pues, ¿no? La familia está estando lejos. Tengo una hermana que vive aquí en España, pero que tiene su familia también, ¿no? O sea, no es que hemos estado juntas un par de veces, pero durante ese proceso, el diagnóstico y las terapias, he tenido en un país lejano, con una lengua lejana, con la familia lejana, y al inicio no tenía conocidos ni amigas. Ya después, esta amiga que me recomendó la conocí en la iglesia cuando mi mamá me decía, ¿no? Tienes que ir a la iglesia, ahí debe haber alguien, ¿no? Con quien compartir, para que te acompañe, para que te distraigas. Y yo al inicio cerrada, no, no, no. Pero luego eso fue de gran apoyo. Hasta ahora todas las personas que he conocido han sido ángeles, ¿no? Que Dios ha puesto en mi camino. Em, sí, he pasado tengo bonitas anécdotas, bonitos momentos que hemos compartido. Y ahora, entonces, después de ese para qué, entiendo que necesitaba despertar, porque antes
del cáncer, lo puedo decir ahora, ¿no? Yo vivía como una zombie o un hámster en la rueda, ¿no? En donde tenía que, vivía para trabajar. Mientras más horas trabajaba, yo sentía que era más productiva. Y luego venía la familia, encontraba el tiempo para el deporte, algunas amistades, ¿no? El consumismo, ¿no? Creer que uno cuando uno empieza a trabajar lo que tiene que hacer es seguir la moda o la corriente, ¿no? En este mundo que es tan materialista. Entonces veía con los ojos de la carne, ¿no? ¿Qué es lo que, las metas, los objetivos, qué más debo de hacer en ese camino? Pero ahora la vida tiene otro sentido, tiene una esencia real, ¿no? Está todo más claro y no con los ojos del alma, no con los ojos físicos, sino con los ojos del espíritu, que es disfrutar cada día, estar en el presente para empezar, sin eh, la añoranza, ¿no? Del pasado, ¿no? Cuando uno dice, aquellos años, todos los que están, ya tienen 30, 40 años, que dicen, ¿no? Es aquellos tiempos cuando, ¿no? O uno dice, ay, cuando estaba en la playa, la añoranza, ¿no? De los paseos, o cuando íbamos, o cuando estábamos en el colegio. Eso, si vivimos siempre estando, ¿no? Añorando, añorando, pues nos desconecta del presente. O preocupados, como era mi caso, preocupado en el futuro, con la ansiedad. Seguro lo que han visto intensamente ven, ¿no? Ese muñequito que era ansiedad, siempre calculándolo todo, preparándolo todo, qué voy a hacer esta semana, ya la agenda llena, y, ¿no? Y programando y escribiendo. Los que me conocen seguramente que recuerdan, ¿no? El ritmo que llevaba. Pero ahora no. Ahora es el presente, disfrutar del día, ¿no? Al momento de la comida, mirar el plato, mientras estoy cocinando también, agarrando la cebolla, el tomate, ¿no? Y agradeciendo, porque para tener un tomate en nuestra mesa ha tenido que pasar 3 meses desde que ha sido una semillita, los primeros brotes, y que ha logrado con éxito ser un tomate hermoso, tan rico que ha recibido el sol y ahora, gracias Dios, que me lo puedo comer y me va a nutrir. Y lo mismo con todo lo que llega a nuestra mesa, ¿no? Un limón necesita, por ejemplo, un año para llegar a nuestra mesa, ya para hacernos un ceviche. Entonces, vivir en gratitud. Cuando uno vibra en gratitud, ya no entran las malas energías. Un corazón agradecido. Y a veces pasamos por alto, ¿no? Esos pequeños detalles. Lo damos por hecho. Y tenemos tantas cosas materiales que nos desconectan de repente, ¿no? Y en realidad nada material puede llenar como lo hace el sentir la conexión con Dios. Una pregunta más, ¿no? Una segunda pregunta que vamos a ver cómo la resolvemos. Entonces, ahora que tiene la vida un nuevo sentido, ¿para qué Dios? ¿No? Yo recuerdo cuando estaba en mi cama ahí, decía, Dios, si tú me das nuevamente chance de levantarme de esta cama, porque pasaban los días, ¿eh? Yo estaba echada en la cama 2 semanas que no probé alimento, a las justas pasaba un vasito de agua al día, tenía pues vómitos, dolor de cabeza, dolor de huesos, me dolían hasta las pestañas que no tenía. Entonces, ¿qué hacer con si Dios, si me levanto de esta cama? Porque yo dije, cuando pueda caminar nuevamente, pararme, yo voy a ser la persona más feliz. Y cuando lo hice, igual como esa sensación de niña, ¿no? Gracias Dios que me he levantado de esta cama.
que puedo nuevamente caminar por las calles por mis propias fuerzas, que puedo estar de pie, que puedo ir al súper, que puedo subir al tren, que puedo caminar por el parque, ¿no? Que has permitido que me levante, que mi cuerpo nuevamente se regenere. Pero ahora, ¿qué hacer con eso? ¿Para qué me estás dando nuevamente este chance? Pero de vivir, pero ahora con otro sentido. ¿Para qué? ¿Qué debo hacer con esto? Entonces, si bien es cierto, en el proceso de dolor, terapias, lejos de la familia, con otra cultura, la pasé sola, ¿no? Porque no sentía la presencia de Dios sola, porque quise estar sola, esa fue una decisión. Ahora que estoy mejorando, que si bien es cierto, mi cuerpo está en el proceso de curarse, pero mi alma se siente sana, ¿no? Digo, vamos a poner dos casos. Un cuerpo sano, ¿no? Fuerte, musculoso, grande, pero un alma enferma. Eso debe ser muy triste, ¿no? Sentir ese vacío. O tener un cuerpo que está enfermo, pero el alma está sana. El alma se siente gozosa. El alma disfruta y vive. Y si el cuerpo en algún día ya no me da, pues no dará, pero yo me siento bien y tampoco le tengo miedo a morir, que es ascender. Entonces, ¿qué hacer con esto que ahora siento si pasé la primera parte en el proceso que fue duro, sola, ahora que estoy sanando, el para qué es para compartir, dar mi testimonio y crecer o este ascenso, esta luz que sea para compartir, ¿no? Con todos los que me están escuchando. Una de también de los propósitos de esta enfermedad es poder tener esa llama prendida, es como una velita, ¿no? Prendida dentro en el corazón, pero esta luz, esta llama se puede compartir para encender a otros y eso es totalmente voluntario, ¿no? Solo a los que deseen, a los que se sientan inspirados de repente con lo que les cuento y de seguir buscando información, obviamente, que sea para la gracia de Dios. Y ese es uno de los también de los nuevos mm, propósitos, ¿no? El haber iniciado este canal, el tener también otros proyectos que ya más adelante se enterarán. Y ese es el nuevo sentido, ese es el nuevo rumbo que yo veo, ¿no? Que disfruto día a día de seguir viviendo y compartiendo. Y bien, ese ha sido el tema número 2. Y me gustaría también el día de hoy dejarles un regalo, ¿eh? Un regalo para los que han llegado hasta acá, hasta el final. Este regalo es una pregunta que ustedes mismos se tienen que hacer y responder en silencio. Para ello van a buscar un lugar tranquilo en casa, en donde nadie los interrumpa por unos instantes, unos 10, 15 o 20 minutos para respirar en silencio, en la oscuridad mejor, antes de dormir. Respirar
Conectamos con nuestra respiración, que es inhalamos como una luz dorada que está en el aire, que viene de Dios. Tomamos del aire esa energía con la presencia de Dios. Baja por nuestra nariz, entra por nuestra nariz, baja por nuestra garganta, sigue bajando hasta la zona de nuestra columna baja. Ahí tensamos los músculos un momento, 4 segundos, y luego hacemos como un bombeo de esa energía que es en realidad el líquido encefalorraquídeo que está sosteniendo a nuestro cerebro, a nuestro encéfalo y pasa por nuestra columna. Al momento de tensar, hacemos un bombeo que regrese. Esa luz dorada sube, 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 sube por nuestra columna, por nuestras 33 vértebras y llega al centro de nuestro cerebro, ¿no? A la glándula pineal, y ahí enciende una lucecita. Y es en ese momento en donde exhalamos. Para exhalar, exhalamos como si estuviéramos tratando de apagar una vela. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Cuando estamos con los ojos cerrados, sintiendo que hacen el bombeo para subir la energía, cierran los ojos y dirigen la mirada al centro de las cejas. Y es ahí, a la altura de la glándula pineal, que se va a encender esta energía como una chispita, ¿no? Que con el tiempo y la práctica, esta ya va a ser una luz mucho mayor. Luego de hacer esto 7 veces como mínimo, si pueden los 20 minutos, mucho mejor, van a hacerse una pregunta. Imagínense que ya han pasado 10 años, o cuando sean viejitos, 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 viejitas, ¿no? Ya en sus últimos años antes de morir. Y la pregunta es, ¿has disfrutado de tu vida? ¿Has hecho lo que te gusta? Porque muchas veces estudiamos una carrera porque en la casa todos son abogados, y también, o porque te tienen que dejar el negocio, o porque tu papá quería ser futbolista y por eso, ¿no? Te tuviste que chantar toda la juventud yendo al club de fútbol cuando a ti no te gustaba, o porque tu mamá quería ser cantante y te tuviste que pasar por todas las academias de canto, ¿no? Si tienen hijos, por eso escuchar lo que les gusta, que ayudarlos a autodescubrir también eso, ¿no? Pero cuando son todavía niños, tienen esa llama prendida. ¿Has disfrutado entonces de tu vida con los actos, después de comerte este sabroso tomate y cebolla y toda la comida riquísima que hay en el Perú? Esa energía has usado para hacer algo que te gusta, que te agrada. ¿Has trabajado en algo que disfrutas? Espero que la pregunta se responda con un sí. Y para los que ya están, ¿no?, haciendo lo que les gusta, vendría una segunda pregunta. Si sí has disfrutado tu vida, en este tiempo has podido también ayudar a otros a despertar, a autoempoderarse, a encender esa luz, porque todos tenemos esa chispa divina dentro de nosotros. Pero como yo antes del cáncer la tenía ahí, ¿no?,
tenía la velita estrenadísima, nuevecita. No se prendió hasta después de estas terapias. Y puede que haya personas que lleguen al momento de su muerte con esta luz apagada, ¿no? Nunca se usó, nunca se prendió. Pues espero que se animen a hacerse esa pregunta, a respondérsela, y no solamente que quede en teoría, sino a dar los pasos y las acciones para que puedan sentir ese disfrute y vivir en sintonía con el agradecimiento. Muchas gracias por estar hasta el final y nos vemos en el siguiente tema. Hasta pronto.